días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. ¿Con sueño o sin sueño? Sin sueño. Con este cambio de horario, híjole, a mí sí me descontroló. Pero bueno, pues gloria a Dios y gracias a Dios que estamos aquí el día de hoy. Y bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, muy bien. Les pido que abran sus Biblias, que vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a retomar nuestra serie, mis hermanos. Esta serie que iniciamos a principios de febrero, enderezando nuestro corazón. Vamos a retomarla, ya que la suspendimos un momento para tocar algunos temas acerca del matrimonio, ¿verdad? Los últimos 3 domingos de febrero fueron temas dedicados al matrimonio, que yo espero de verdad que esos temas hayan sido de mucha edificación para ustedes, que el Señor haya hablado a sus corazones, pero sobre todo, mis hermanos, que ustedes retengan la palabra, ¿verdad? O que la hayamos retenido y que la apliquemos en nuestros matrimonios. Amén. Bueno, espero que realmente el Señor esté haciendo su obra en sus relaciones. Así que vamos a retomar ahora la serie Enderezando Nuestro Corazón. Y el tema del día de hoy se llama Mi corazón delante de Dios. Mi corazón delante de Dios. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, te agradecemos tus bondades, tus misericordias, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cuidarnos y suplir nuestras necesidades durante la semana y por darnos el privilegio, Señor, de reunirnos como una familia, como hermanos en ti, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor. Te pido, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo sea quien trabaje en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para redarguirnos, enseñarnos e instruirnos. Y también, Señor, te pido gracia para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Pues estas palabras de Jesús, ¿verdad? Que acabamos de leer, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, hay que tomarlas con mucha seriedad. Con mucha seriedad. Es más, podríamos considerar estas palabras como una advertencia. Porque escucha lo que dice Jesús, que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Ahora, ¿por qué debemos de tomar estas palabras con mucha importancia o como una advertencia? ¿Por qué? Porque tienes que tener muy presente, muy en cuenta, mi hermano, que cuando tú mantienes limpio tu corazón o cuando lo ensucias por tu propia maldad, quedas calificado o descalificado para ver a Dios. ¿Sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Entonces, fíjate, el pecado te separa de tu relación con Dios. El pecado te separa de tu comunión con Dios. El pecado te incapacita para ver a Dios. ¿Sí? Y ahora, si una persona muere en sus pecados, sin arrepentirse, sin Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, esta muerte, esta separación es eterna. Es eterna. ¿Sí? Así lo dice la Biblia, mis hermanos. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado nos separa, nos incapacita para ver a Dios. ¿Recuerdan lo que David le pidió a Dios en el Salmo 51:10? ¿Sí? ¿Qué le pidió David a Dios? Dios le pidió que penetrara en lo más profundo de su ser, que penetrara en lo más profundo de su corazón y que lo quebrantara, que lo enseñara, que lo alimentara con su palabra, con sus enseñanzas. Es decir, David le estaba pidiendo a Dios que lo pasara por un proceso de formación. ¿Para qué? Para que sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, su inteligencia fueran puros, fueran sin contaminación, sin inmoralidad, sin maldad, para que David fuera un hombre honesto e íntegro. ¿Con qué propósito? Pues para presentarse delante de Dios como una persona capacitada, apta, dispuesta, con una actitud correcta para obedecer y servir a Dios.
¿sí? Entonces, mis hermanos, he ahí la importancia de las palabras de Jesús. He ahí que tenemos que considerar estas palabras que Jesús nos dice, que solamente los de limpio corazón verán a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros también, al igual que David, mis hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que pedirle a Dios que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Hay que pedirle a Dios, mis hermanos, que nos quebrante, que nos muestre lo que hay dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, y que nos pase por ese proceso, que nos alimente con su palabra, con sus enseñanzas, para que nosotros también seamos hombres capacitados, aptos, dispuestos, ¿verdad? Con un corazón dispuesto y con una actitud correcta para servir y para obedecer a Dios, mis hermanos. Entonces, Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de ella mana la vida, ¿sí? Fíjate lo que dice, sobre todas las cosas que tú tengas y guardes, protege tu corazón, porque de tu corazón nace la vida. Es decir, en tu corazón, mis hermanos, tu corazón es la fuente de tus pensamientos, ¿sí? El corazón es la fuente de tus palabras, de tu actitud, de tus acciones. Si tu corazón está sucio, si tu corazón está torcido, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud también estará torcida, estará sucia, estará podrida, ¿sí? Y de esa manera, mi hermano, mi hermana, quiero que lo entiendas muy bien. Una persona con un corazón sucio, con un corazón torcido, no puede acercarse a Dios, ¿sí? No puede acercarse a Dios. No podrás entrar en su presencia, y mucho menos podrás hallar el favor de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, qué importante es, mis hermanos. Quiero que en verdad tú tomes en cuenta y tomes muy seriamente las palabras de Jesús, y sobre todo que cuides tu corazón, ¿sí? Que mantengas un corazón limpio delante del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a Hebreos. Acompáñame en el libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En el Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. ¿Lo tienen? Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero hacerte unas preguntas, mi hermano, y quiero que me las contestes. ¿Amén? A ver, ¿cuántos tienen libertad para acercarse al lugar santísimo? Amén. Fuerte. ¿Cuántos tienen libertad para acercarse al lugar santísimo? Amén. Ok, fíjense, hasta se escuchó bonito, todos juntos. Ahora, ¿cuántos de los que se acercan al lugar santísimo se acercan con un corazón sincero? Amén. Ok. Ahora, ¿cuántos de los que se acercan al lugar santísimo y lo hacen con un corazón sincero, realmente están en la presencia de Dios con un corazón limpio? Ay, ¿qué pasó ahí? Así que, como dijeron un pastor que escuché en una ocasión, se acabaron los amenes. ¿Qué pasó, mis hermanos? Bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para eso venimos aquí a la iglesia, a la casa de Dios, para ser enseñados, instruidos, corregidos y redarguidos por el Espíritu Santo. Entonces, así como lo cantamos ahorita, a ver, pongamos atención a su ley. Amén. Bueno, el capítulo 10 de Hebreos, mis hermanos, el autor o el escritor de este libro hace una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio único, definitivo de Jesucristo, ¿verdad? Y perfecto, el sacrificio perfecto de Jesucristo. El autor, mis hermanos, con estas palabras nos hace un llamado, pero es un llamado contundente para que los hombres, las personas, entren a la presencia de Dios y para que ellos, mis hermanos,
y para que estas personas entren a la presencia de Dios, el autor resalta algunas características de Jesús. Fíjate, dice en primer lugar que Jesús es el camino a la presencia de Dios, dice el versículo 19 y 20, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. A ver, antiguamente, ¿sí?, en el tabernáculo de reunión, ¿verdad?, había un velo delante del lugar santísimo que encubría la presencia de Dios, ¿verdad? Después, cuando se construyó el templo, también existía este manto que encubría o protegía o resguardaba la presencia de Dios. Ahora, bajo el antiguo pacto, solamente el sumo sacerdote podía entrar a este espacio, a este lugar santísimo, una sola vez al año en el día de la expiación. Y fue solo hasta a través de la muerte de Jesús, mis hermanos, hasta la muerte de Jesucristo, que el velo que separaba la presencia de Dios con el resto del templo se rasgó. Fíjate, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, dejen una marca en Hebreos, por favor, porque vamos a estar regresando ahí. Pero en Mateo 27, capítulo 27, versículo 51, leemos esto. ¿Sí? Versículo 49. Esto es cuando Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Y estaba a punto de morir. Y dice el versículo 49, pero los otros, es decir, los fariseos, los que estaban ahí alrededor de Jesús, decían, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A ver, ¿qué relación hay entre lo que dice el libro de Hebreos y lo que comenta aquí el Evangelio de Mateo? ¿Qué relación hay? Bueno, que cuando fue rasgado el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, si cuando murió Jesucristo, los hombres, fue en ese momento que los hombres pudimos ver y reconocer realmente a Dios en la figura de Jesús, de su Hijo. ¿Sí me explicó? Fue en el momento cuando Cristo, el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, ¿sí? Fue en ese momento que los hombres, entonces ahora sí pudimos ver y reconocer a Dios en la figura de su Hijo Jesucristo. Fíjense, hay una escena en la muerte de Jesús que nos constata esto. Fíjense, en Marcos, acompáñame a Marcos, en el capítulo 15. Marcos 15, versículo 37, dice lo siguiente. ¿Sí? Esto es también, acuérdense, es cuando Jesús está en la cruz y está por fallecer. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión, un romano, un soldado romano, un centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Como un centurión romano, un pagano, ¿verdad? Recuerden que los romanos tenían muchos dioses, eran idólatras, tenían muchos dioses. ¿Cómo un romano pudo reconocer a Jesús que era el Hijo de Dios? Porque ese velo que separaba la presencia de Dios había sido rasgado a través de la sangre y la muerte de Jesucristo. Fue en ese momento que entonces el hombre así pudo ver y reconocer a Dios en su Hijo Jesús. ¿Amén? Entonces, en el momento de la muerte de Jesús, la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. El cuerpo de Jesús quebrantado, rasgado por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, es el nuevo, vivo y único camino por el cual podemos acercarnos a Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Amén. Ahora, volvamos a Hebreos. Capítulo 10. Otra característica que nos dice aquí el autor de Hebreos
es de que Jesús es nuestro gran sacerdote. Es nuestro gran sacerdote, dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en la antigüedad? La función del sumo sacerdote era crear un puente entre Dios y los hombres, era un intermediario, ¿sí? Era un intermediario. Por lo tanto, Jesús, mis hermanos, es nuestro sumo sacerdote. Es decir, Jesús no solamente nos enseña el camino a Dios, sino que Él mismo nos introduce a su presencia. Fíjense nada más qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitamos a nadie más que interceda por nosotros. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió y ahora Él nos lleva a la presencia de Dios, de su Padre. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, una vez que comprendemos esto, ¿verdad? Que el camino, el medio por el cual los cristianos disfrutamos de este privilegio, de tener comunión, de acercarnos a Dios, de ir a la presencia de Dios, fue a través del sacrificio de Jesús, que fue a través de su sangre pura, sin contaminación, que Él ofreció por su sacrificio de expiatorio, ¿sí? En el momento que nosotros entendemos esto, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Pues debemos acercarnos a Dios, pero debemos aplicarnos, debemos concentrarnos para acercarnos a Dios como Él nos lo dice, como Él nos lo pide, no como nosotros pensemos o como nosotros queramos, ¿sí? No es como tú quieras, no es como tú pienses que así se debe de adorar a Dios, que así me debo de acercar a Dios, no es como tú quieras, es como Él nos enseña a acercarnos a Dios. Fíjense, en Hebreos, ahí estamos en Hebreos, en el versículo 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense, vamos a estudiar este versículo 22, ¿sí? Y el versículo 22 comienza diciendo: acerquémonos, acerquémonos. Se nos está haciendo una invitación, mis hermanos. Se nos está invitando a tomar acción, ¿sí? A que nosotros tomemos la iniciativa de acercarnos a Dios. Dice, acerquémonos. Pero este acercamiento, la manera de acercarnos a Dios, no está basada o no está fundamentada en una postura religiosa, ¿sí? No se trata de religión, ni mucho menos de un ritual, ¿sí? O de un protocolo, de una rutina. No, ¿sí? Este acercamiento a Dios no es así. Este acercamiento a Dios se establece, ¿cómo dice? Acerquémonos, ¿cómo? Con un corazón sincero, ¿sí? Con un corazón sincero. Y aquí la sinceridad se refiere a presentarse delante de Dios con un corazón limpio, ¿sí? Con un corazón limpio, con un corazón libre de hipocresía, ¿sí? Si te acercas a Dios, hay que hacerlo con un corazón libre de hipocresías. Hay que acercarnos a Dios con intenciones puras, claras, honestas, sinceras, ¿sí? Acercarse a Dios es acercarse con un verdadero corazón que busca y valora la amistad que tienes con el Hijo de Dios, ¿sí? Acercarse a Dios es acercarse con un corazón verdadero que realmente valora y aprecia la comunión y la relación que tienes con el Padre, ¿sí? Esa es la manera de acercarse a Dios. No es como tú quieras, es con un corazón sincero, con un corazón puro, limpio de hipocresías, con buenas intenciones. ¿Me explico? ¿Sí? Fíjate, Efesios 2:13, ¿sí? Efesios 2:13 nos dice lo siguiente. Dice Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fíjate, en otro tiempo estabas alejado de Dios, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Ya viste? Por la sangre de Cristo, por su sacrificio, ¿sí? Que Él hizo en la cruz por ti. Ahora tú puedes acercarte a Dios. Entonces, mi hermano, gracias a Jesús, a su sacrificio, a su sangre que Él derramó por nosotros, es que ahora nosotros tenemos esta libertad de acercarnos a Él. Gracias a Jesús ahora tenemos el privilegio de ir a su presencia, pero tenemos que hacerlo
con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sincero, mis hermanos. ¿Sí? Fíjate, en Santiago, ¿sí? En Santiago 4, escucha la exhortación que se nos hace aquí. Santiago 4, versículo 8. ¿Sí? Fíjense, ¿lo tienen? Dice, fíjense lo que dice Santiago 4, 8, dice, acérquense a Dios, ¿ya viste? Dice, acérquense a Dios, ¿sí? Y Él se acercará a ustedes. A ver, ¿quién se acerca primero a quién? Nosotros. ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? Nosotros. ¿Ya ven? Entonces tenemos que tomar la iniciativa nosotros. El primer paso lo tenemos que dar nosotros, de acercarnos a Dios, de buscarlo a Él. ¿Sí? Dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, pecadores. Seguimos pecando, mis hermanos. Hay que reconocer eso. Somos pecadores. ¿Sí? Aunque no nos guste escucharlo y aunque no nos cueste trabajo aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Somos pecadores. ¿Sí? Seguimos pecando. ¿No es verdad? Amén. Seguimos pecando. Entonces dice, pecadores, límpiense las manos. Y vosotros, ustedes, los de doble ánimo. Los de doble ánimo. ¿Sí? ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que siempre están indecisos, los que dudan. ¿Sí? Los que siempre están vacilando, ¿sí? Pues sí amo a Dios, pues sí voy o no voy a la iglesia, ay, no sé, creo en Dios, ay, pero dice, creo en Dios, pero luego busco las soluciones por mi cuenta, o al final hago lo que yo quiero. No, ¿sí? Deja de dudar, deja de vacilar, ¿sí? Esos de doble ánimo, los que siempre están dudando, vacilando, los que no han creado convicciones firmes en su vida, ¿sí? Esos, dice aquí, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Sí? Fíjate las palabras, la exhortación que se nos está haciendo aquí. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. ¿Sí? ¿Son qué palabras, mis hermanos? ¿Sí? Entonces tenemos que atender la palabra de Dios. Tenemos que inclinar nuestro oído, reconocer que tenemos un corazón que necesita que el Señor lo tome y que le dé forma. Así como David. ¿Sí? Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que no somos perfectos. Tenemos que reconocer que tropezamos. ¿Sí? Tenemos que reconocer que necesitamos a Jesucristo para que nos limpie de toda maldad. ¿Sí? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus acciones. ¿Sí? Ven a Cristo, acércate a Dios, dice la palabra, acércate, ven, reconoce, Señor, he pecado contra ti, soy un pecador, necesito que penetres en lo más profundo de mi ser, que me enseñes, que me alimentes. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, acércate a Dios. Reconoce tu imperfección, reconoce tu maldad, ¿sí? Y pídele que, así como a David, trabaje en tu corazón, trabaje para que seas una persona apta, capacitada para servir y obedecer a Dios, para que puedas ver a Dios. Amén. Ahora, regresamos a Hebreos, ¿sí? Y vemos lo siguiente. Dice, acérquense con un corazón sincero. Y luego dice, en plena certidumbre de fe. Esto, mis hermanos, esto también es clave para cualquiera, para alguien que se aprecie o que diga ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, pues esto también es muy importante, ¿sí? Es clave. Debemos recordar, mis hermanos, que la fe de un cristiano, ¿sí? De alguien que realmente busca a Dios, no debe ser vacilante, ¿sí? No debe estar llena de dudas, ¿sí? No debe ser indeciso, como lo dice Santiago 1:6, que los que dudan, ven, ahí vuelven otra vez, los que dudan, los que vacilan, ¿sí? Los que son indecisos, dice que son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro, ¿ya ven? Viene la ola y se va, viene la ola y se regresa, o sea, la ola nunca se queda ahí, va y viene por el viento. Así son los que dudan. Así son los que no tienen convicciones.
Así son los que todavía siguen vacilando, si me entrego a Cristo o no me entrego a Cristo, ¿verdad? Me congrego, no me congrego, le creo a Dios o no le creo a Dios. Ya. Si tú dices que eres un hijo de Dios, si tú dices que crees en Jesucristo, deja de dudar. Deja de dudar. Ya, no seas como estos que dudan. Sí, que van y vienen. Ya, afírmate en la fe. Afírmate. Créele a Dios y vive por fe. Sí, la fe del creyente no es así. La fe de un hijo de Dios no es vacilante, no duda. La fe del creyente debe estar afirmada, fundamentada en la confianza plena de las promesas de Dios. ¿Sí? Así es la fe del creyente. Fíjate, Hebreos 11, ahí dale la vuelta, Hebreos 11:6, dice que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que agrades a Dios. Dice, porque es necesario, indispensable, que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Es decir, cualquiera que realmente dice que tiene fe en Dios y que se acerca a Dios, debe de estar convencido de que Dios es poderoso, que Dios es eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que el Dios que adoramos es el Dios que te va a ayudar, que suple tus necesidades, que es un Dios de amor, justo, benevolente, misericordioso. O sea, cuando tú te acercas a Dios, crees todo esto porque conoces a Dios. Entonces, es indispensable que cualquiera que se acerca a Dios, ¿sí?, crea que Él es el Dios verdadero, fuerte y poderoso, justo, ¿sí?, y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Fíjate, entonces, la certeza en la fe, mis hermanos, nos permite acercarnos a Dios sin temor, sabiendo que Él nos va a recibir y que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, mi hermano, debemos acercarnos y presentarnos a Dios con un corazón, ¿cómo? Sincero, ¿verdad? Con un corazón limpio, con un corazón lleno de fe. ¿Amén? Amén. Pero hazlo, pero hay que hacerlo de verdad. Es por eso, pero eso no es todo. Regresamos a Hebreos 10. Regresamos a Hebreos 10 y nos dice que también tenemos que acercarnos a Dios purificados los corazones de mala conciencia. Sí, fíjate, acércate a Dios con un corazón purificado de la mala conciencia. Esto está interesante y profundo, mis hermanos. Aquí la palabra purificados es la palabra griega catarsis. Y esta palabra hace referencia a la limpieza o a la purificación de algo, ¿sí? Catarsis, limpieza o purificación. En este caso, se trata de purificar o de limpiar, ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, ¿de qué vamos a purificar nuestro corazón? ¿De qué vamos a limpiar nuestro corazón? Bueno, pues de la maldad, de la avaricia, de la hipocresía, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la incredulidad, ¿verdad? Es decir, tenemos que limpiar y purificar nuestro corazón del pecado en general. Y al momento que nosotros purificamos nuestro corazón o lo mantenemos limpio, de esa manera restablecemos una relación correcta, bien dirigida con Dios. Fíjate, en Mateo 5:8, que es el verso que estamos leyendo, dice que bienaventurados, dichosos, felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Ahora, si nosotros ponemos atención, vamos a notar que aquí Jesús nos habla de la importancia de la pureza del corazón y cómo la limpieza o la pureza del corazón interviene directamente en nuestra relación con Dios. ¿Me explico? Porque si tú, por ejemplo, si tú te esmeras por limpiar tu corazón, ¿verdad? Si tú te esmeras constantemente por purificar tu corazón, tú te haces merecedor de la promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa? Mirar a Dios, ¿sí? Si tú eres constante y cuidadoso en limpiar tu corazón, tú algún día vas a recibir esta promesa de mirar a Dios. Pero si por el contrario, ¿sí?, eres negligente, eres perezoso, ¿verdad?, no pones atención, eres descuidado y mantienes un corazón sucio, impuro, torcido, pues vas a perder esta promesa.
¿Sí? Vas a perder esta recompensa tan maravillosa que Jesús nos dice de los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, mi hermano, nunca debes olvidar que la purificación no es externa, ¿sí? No solamente es externa, ¿sí? Purificarnos no solamente significa vernos bien por fuera y aparentar ser un hijo de Dios, aparentar ser un cristiano, aparentar ser santo, aparentar ser una buena persona. No solamente basta por dentro, por fuera, sino la purificación principalmente es interna, en el corazón, en los pensamientos. ¿Por qué? Porque un día veremos a Dios. ¿Sí? Fíjate, vamos a ver una historia que nos va a ayudar a comprender esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9. ¿Sí? Lucas 18, 9. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo enseñó. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, ¿sí? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, mis hermanos, aquí estamos viendo 2 personas, ¿sí? Un fariseo y un publicano. Y los 2 dice que subieron al templo a orar. Fíjate, los 2 estaban en el templo, ¿sí? En la iglesia, en la casa de Dios. Pero fíjense, el fariseo dice que puesto en pie, oraba consigo mismo. Ah, caray, pues no que estaba en la presencia de Dios. O sea, estaba en el templo. O sea, no significa que se había acercado a Dios para estar en su presencia y orar. Entonces, ¿por qué dice Jesús que éste oraba consigo mismo? Porque vean la actitud de su corazón, ¿sí? Vean la actitud de su corazón, ¿sí? Dice que el fariseo estaba orando consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vean nada más la actitud del corazón, menospreciando a los demás. Yo no soy como estos, ¿sí? Yo no soy como estos. Sí, podríamos ponerlo, por ejemplo, como de repente esos cristianos que se creen así como, híjole, superiores, ¿verdad? Están al nivel de Elías, Jeremías, que se sienten así, ¿verdad? Ya elevados al tercer cielo, ¿sí? Que dicen: Señor, yo no soy como estos hermanos, ¿sí? Menospreciando a los hermanos, ¿sí? Dice, yo no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! ¡Qué humildad!, ¿verdad? Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Ahí están esos cristianos que también hacen exclamación de todo lo que hacen, y yo esto, y yo el otro, y yo acá, y yo ayuno, y yo oro, y toda la noche me la pasé en la presencia del Señor. O sea, pues, está bien, pero hazlo para ti, en secreto, como lo dice el Señor. No lo andes divulgando, ¿verdad? O sea, y ayuno y doy diezmo de todo lo que hago. ¿Ven la actitud del corazón de este fariseo? ¿Sí lo alcanzan a ver, mis hermanos? La actitud del corazón de este fariseo. O sea, por eso dice que oraba consigo mismo. ¿Crees que Dios iba a aceptar un corazón así, torcido, con malas intenciones? Por supuesto que no. Ahora, fíjate el publicano, ¿sí? Estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos, ¿sí? Reconocía su pecado, reconocía su necesidad de Dios, se acercó a Dios con esa humildad. Dice, no quería alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho. Golpearse el pecho era
actitud de dolor, ¿sí? Que le dolía su pecado, le dolía su maldad, sino que le dijo a Dios: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Sí? Vemos la diferencia en una actitud de un corazón humilde, un corazón realmente sincero delante de Dios, un corazón que realmente necesitaba ser limpiado, y un corazón torcido, con malas intenciones, soberbio, orgulloso. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, pues recuerden, solo los de limpio corazón verán a Dios. Este hombre, dice Jesús, que se fue justificado, ¿sí? Por su actitud, por su corazón sincero delante de Dios. ¿Cuántos quieren mirar a Dios un día? Amén. Amén. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Purifiquemos nuestro corazón. Ahora, regresando a Hebreos, dice que purifiquemos los corazones, pero ¿de qué? De la mala conciencia, ¿sí? ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? ¿Qué es la conciencia, mis hermanos? Esta palabra conciencia viene del griego sineidesis, que significa con conocimiento. Y está bueno, ¿sí? De acuerdo a la psicología, escuchen bien, de acuerdo a la psicología, ¿sí? La conciencia es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos y sus actos. Es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos. Tú sabes perfectamente bien el tipo de hombre o del tipo de mujer que eres, ¿sí? Tú sabes perfectamente bien, ¿sí?, si tus pensamientos son correctos, si tus sentimientos son bien intencionados, si tus acciones son justas o injustas. ¿Sí? Tienes la capacidad, tu conciencia te da la capacidad de reconocerte, de saber qué clase de hombre, qué clase de mujer eres, de tener esa percepción de tu vida. ¿Sí? Así que no te hagas, ¿sí? Tú sabes perfectamente bien cómo andas, ¿sí? Tú sabes perfectamente bien cómo está tu corazón, tus intenciones, tus motivaciones, tus pensamientos. ¿Sí? Porque tu conciencia te da conocimiento de esto, ¿sí? Que tú quieras fingir, bueno, eso es una cosa, ¿sí? Que quieras aparentar algo, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero aparentar algo que no somos es hipocresía. ¿Sí me explicó? Entonces, fíjate, la conciencia dice que también tiene una relación en cuanto a la reflexión, en cuanto a reflexionar sobre la conducta y sobre los propios actos, ¿ya ves? Tu conciencia te ayuda a reflexionar, a saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿sí? A saber si la manera en cómo vives es correcta o incorrecta delante de Dios, ¿sí? Y la conciencia tiene un carácter ético, mis hermanos, que permite al individuo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Fíjense nada más. Entonces, nuestra conciencia, mis hermanos, ¿sí? Tu conciencia realmente da testimonio de ti. Y quiero que vamos a leer algunos versículos, pero quiero que pongas atención, mi hermano, porque vamos a ver y te vas a dar cuenta cómo tu conciencia toma una forma muy particular, ¿sí? Puede tomar una forma muy particular. Tu conciencia puede ser un testigo, ya sea a tu favor o en tu contra. Fíjate, en Romanos 2, ¿sí? Romanos 2, versículo 14. Romanos 2, 14. Dice, ¿lo tienen? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, aquí nos habla de que a unas personas que no eran judías y al no conocer la ley de Dios, a pesar de no tenerla y no conocer la ley de Dios, hacían o se comportaban de acuerdo a la ley, ¿sí?
¿Por qué? Porque discernían entre lo bueno y lo malo. Sus conciencias les ayudaban a discernir, esto es bueno, esto es malo. Compórtate así, no hagas esto, ¿me explico? Y su conciencia les daba testimonio de sus obras, de sus pensamientos, acusándolos o defendiéndolos. ¿Ven? O sea, la conciencia, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Es un testigo, ¿sí? Que puede estar a tu favor acusándote o defendiéndote, ¿sí? De tus obras. Y aunque digas, es que yo no conocía, no, aunque tú no conozcas la ley, aunque tú no conozcas la palabra de Dios y digas, es que yo nunca había leído y a mí nunca me habían hablado de la palabra de Dios, no importa, Dios escribió en tu corazón su ley, ¿sí? Y esa conciencia es lo que nos ayuda a discernir si está bien lo que estamos haciendo o si está mal, ¿sí? Entonces, no nos escapamos de ninguna manera. ¿Sí? La conciencia da testimonio de las acciones, si son buenas o son malas. Ahora, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 9, vemos estas palabras de Pablo, 9:1. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Ya ven? Verdad digo en Cristo. Soy honesto, soy sincero. Yo no les miento. ¿Sí? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, en 2 Corintios, veamos. ¿Sí? En el capítulo 1, versículo 12, Pablo también escribiendo. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Ya ven? ¿Sí? La conciencia de Pablo daba testimonio de que en realidad él había sido un hombre que decía la verdad. ¿Sí? Un hombre que estaba viviendo, que había vivido en santidad, que era sincero, que era íntegro, ¿verdad? En su relación con los hombres y delante de Dios. Pero ¿qué era lo que daba testimonio? Su conciencia daba testimonio de su comportamiento. ¿Sí lo alcanzamos a ver, mis hermanos? ¿Sí estamos comprendiendo cómo nuestra conciencia puede ser ese testigo que nos puede acusar o nos puede justificar? O sea, por nuestras acciones. ¿Sí? Si estamos viendo que es importante que limpiemos nuestra conciencia de la maldad, ¿sí? Que que tengamos un corazón purificado de buena conciencia, porque no, o sea, la conciencia, mis hermanos, ¿sí? Realmente te va a acusar o te va a ayudar a entender que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de ver, es decir, tú sabes perfectamente bien por tu conciencia qué clase de persona o de mujer eres. Tú sabes por tu conciencia si realmente eres un cristiano que se acerca a Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, o vienes con unas intenciones que no son adecuadas delante de Dios. Ahora, esto, mis hermanos, que acabamos de leer de Pablo, nos deja ver que Pablo tenía una buena conciencia moral. ¿Sí? Y nuestra conciencia moral, mis hermanos, es aquella que nos señala si nuestras acciones, ¿sí? O nuestras actitudes que tomamos son correctas o incorrectas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien se acerca, es decir, cuando nuestra conciencia en la cuestión moral nos ayuda a discernir si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto, eso se basa en los valores morales. ¿Sí me explico? Y los valores morales, mis hermanos, es lo que va a ayudarnos a tomar decisiones. Si tú tienes valores morales bajos, ¿sí? Imagínate cuáles van a ser tus decisiones y tus acciones, ¿verdad? Y posteriormente, eso te va a producir en ti lo que conocemos como la carga de conciencia. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Es decir, los valores morales que tú tengas, un valor moral es un estándar, ¿sí? Un estándar que tú pones, una norma de conducta, ¿sí? Si las normas de conducta con las que tú te manejas son pobres o definitivamente no tienes normas de conducta, pues imagínate cómo vas a vivir, ¿sí? No vas a tener brújula, ¿sí? Vas a ser de acuerdo a tu sabiduría humana, a tus fuerzas,
¿verdad? Y si tus normas de conducta son muy bajas, pues igual vas a estar cometiendo errores, vas a estar viviendo y tomando decisiones, pues ahora sí que basadas en tu propio razonamiento. Y cuando menos te des cuenta, ¿sí? Por esas acciones que tomaste basado en tus normas por las cuales tú vives, pues vas a tener después los cargos de conciencia, ¿verdad? Ese arrepentimiento, decir, híjole, ¿por qué hice esto? Híjole, no debía haber hecho esto. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice aquello? Y vas a estar con ese cargo de conciencia ahí, de que la regaste. ¿Sí me explico? Ahora bien, nosotros los cristianos, ¿sí? Tenemos la Biblia. Por eso es importante reflexionar cuáles son tus valores, cuáles son tus normas, ¿sí? ¿En qué te basas? ¿Sí me explico? Tienes que tomar esa reflexión. Nosotros los cristianos tenemos la Biblia y en este libro Dios nos dejó sus palabras, sus normas, sus pensamientos, y este libro dirige nuestra vida, mis hermanos. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, aquí en la Biblia, mis hermanos, nosotros tenemos los consejos, las normas de Dios. ¿Para qué? Para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Esta es nuestra norma. Si nosotros tenemos que basarnos a estas normas morales de Dios, aquí la pregunta es, mi hermano, ¿cuáles son tus normas? ¿Sí? ¿Bajo qué normas vives tú? ¿Sí? ¿Cómo está tu conciencia, mi hermano? ¿Sí? Tienes que reflexionar en esto. ¿Sí? Tu conciencia te da testimonio, da evidencia a favor o en contra de ti. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas en las cuales tú riges tu conducta, tus pensamientos, tus decisiones? ¿Es verdaderamente la palabra de Dios o es o es tu manera de pensar? ¿Sí? Es importante reflexionar en esto, mis hermanos, porque la promesa del Señor es los de limpio corazón. Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Sí? Y el autor de Hebreos nos dice que para entrar a la presencia de Dios debe hacerse con un corazón sincero, con fe, con un corazón purificado de la mala conciencia. ¿Sí? Ahora, si tú no entiendes esto, si tú no entiendes el consejo de Dios, si tú no retienes, si tú no aplicas la palabra de Dios y entiendes que debes de purificar tu corazón, de tener un corazón limpio, ¿sabes cuál es el peligro que corres? ¿Quieres saberlo? Fíjate, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y harán muchas cosas malas. Pero aquí quiero que veas que teniendo la conciencia cauterizada, ¿sí? Ya, eso es ya lo máximo. Ya cuando una persona tiene la conciencia cauterizada, o sea, literalmente quemada, ¿sí? Se vuelve una persona insensible. ¿Sí me explico? O sea, una persona que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que realmente su conciencia lo acusa, decir, oye, eso que hiciste está mal. Eso que hiciste está mal. ¿Sí? Eso no está bien. ¿Sí? Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Va a llegar un momento en el que ya no va a tener conciencia. ¿Sí? Ya su conciencia se cauteriza, ya no funciona correctamente, su conciencia se entorpece ante el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que de repente roba, ¿verdad? La primera vez que se roba algo, ¿sí? Y se echa a correr. Te aseguro que después viene el cargo de conciencia, dice, ay, ¿por qué robé? Estuvo mal, híjole, no tenía que haber hecho, y se siente mal por haber robado. Pero después lo vuelve a hacer, y puede ser que vuelva a sentir ese cargo de conciencia, pero va a llegar un momento que de tanto hacerlo, o sea, ya no le va a importar, ¿sí? Ya, oye, ¿por qué ya no robes? Tú déjame, ¿verdad? Déjame, ya se le va a hacer algo normal, es decir, ya su mente está cauterizada, ya está cicatrizada, está quemada, ya su conciencia está entorpecida al bien y al mal.
Sí, el corazón de alguien con una conciencia cauterizada, mis hermanos, es insensible ante los dolores morales. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Sí? Como cristianos, debemos de mantener una conciencia limpia. ¿Sí? Debemos purificar nuestros corazones de la mala conciencia. Tenemos que esforzarnos por entrar a Dios, por acercarnos a Dios con un corazón sincero. Entonces, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Sí? A ver, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Sí? Déjame decirte esto por último, mi hermano. Muchas veces, ¿sí?, en nuestra actitud, ¿sí?, en la actitud que nosotros, con la que hacemos las cosas todos los días, ¿verdad?, nuestro diario vivir, la actitud que nosotros le ponemos a nuestras actividades puede reflejar el estado de tu corazón, ¿sí?, la actitud de tu corazón. ¿Sí me explico? O sea, si tú eres una persona que realmente es como David, ¿sí?, que a pesar de que se equivoca y reconoce, la riego, soy pecador, perdóname, Señor, ayúdame, entra en lo más profundo de mi ser, aliméntame con tu palabra, forma mi corazón, dame esa forma que tú quieres. Y tú como David te envuelves y te acercas a Dios con un corazón sincero, ¿sí?, tu actitud en todo lo que hagas, te vas a despertar y vas a buscar la presencia de Dios. Te vas a despertar y vas a orar, vas a poner una alabanza, vas a leer la Biblia, te vas a ir a tu trabajo, vas a echarle ganas, vas a discernir las oportunidades que Dios te da para predicarle a otras personas, para presentarles a Jesús. Vas a regresar con tu familia y vas a tratarla de pasar bien. Va a haber problemas, va a haber adversidades, pero no vas a perder el gozo, no vas a perder la alegría, vas a ser valiente, vas a seguir adelante, no te vas a desanimar. ¿Sí me explico? Esa es la actitud de un hijo de Dios que realmente se acerca al Padre con un corazón sincero, con un corazón limpio, que reconoce que necesita a Dios. Pero si al contrario, ¿verdad? Si por el contrario tú tienes un corazón sucio, torcido, impuro, ¿sí?, te vas a levantar y hasta de malas te levantas. ¡Ay, otra vez no trabajo! Y te levantas. Y rápido, ahí estás con tu actitud, ahí vas, y te enojas, te desesperas, te desanimas, te frustras, gritas, todo. ¿Sí? Vienen los problemas y te jalas los cabellos. Esa no es la actitud de un cristiano. ¿Sí? Es más, aquí en la iglesia también se ve la actitud. ¿Sí? Aquí, ahorita, en este momento, se ve la actitud de tu corazón y podemos darnos cuenta cómo está tu corazón también. Desde que llegas, ¿sí?, llegas y estás hasta con pasitos ahí, vienes, ¿sí?, llegas y ni saludas, ¿sí? O sea, ya te llegas, te sientas, ¿verdad? Con tu cara, vienes enojado, vienes enojada, frustrada, y estás con tu cara así, a ver a qué hora se empieza esto, y estás ahí, vienen las alabanzas, no aplaudes, no cantas, ¿sí? Esa es la actitud, ¿sí? Estás ahí así, a ver a qué horas, volteando para todos lados. Dígame, ¿esa es la actitud correcta delante de Dios? Estamos con los fariseos, ¿sí?, que estaban en el templo, pero lo estaba orando para sí mismo, no estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Si entendemos esto, ¿sí?, si entendemos esto, mis hermanos, si realmente escuchas el consejo de Dios, ¿sí?, el consejo ahí está, ya depende de ti, si lo escuchas, si lo retienes y si lo aplicas en tu vida, pero el consejo ahí está, ¿sí? O sea, pero si tú realmente entiendes y aplicas esto, te aseguro que tu actitud va a cambiar, ¿sí? Desde ahorita va a cambiar, ¿sí? Y vas a ver que mañana te vas a levantar y, oh, Señor, gracias por este día, y ahí voy, y la palabra, y escuchas, y te vas cantando alabanzas, y regresas y todo, ¿verdad? Y cuando vengas a la iglesia vas a tener una actitud diferente para alabar a Dios, para adorar a Dios, ¿sí? Tu actitud, mi hermano, ¿sí? A veces estamos aquí en la congregación, estamos en las alabanzas, y no aplaudimos, o aplaudimos así, aplaudiendo, así, ¡uy! ¿Sí? Te aseguro que vas al estadio de fútbol y hasta te vuelves eufórico. ¿Sí? La verdad, la verdad. ¿Sí? La verdad. ¿Sí? No os hagáis, la conciencia te acusa, ¿verdad? La conciencia da testimonio de la verdad. ¿Sí?
Entonces, tenemos que mostrar una actitud, mis hermanos, una actitud correcta delante de Dios, un corazón sincero, en certidumbre de plena fe, ¿sí? Limpiando nuestro corazón de la mala conciencia. Recuerda, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Protege tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí salen tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tu inteligencia. Cuídala y límpiala. ¿Amén? Amén. Límpiala. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y tu amor. Padre, gracias por hacernos entender que necesitamos acercarnos a ti con un corazón sincero. No podemos acercarnos a ti como nosotros queramos, como nosotros pensemos, con sabiduría humana. No, Señor, nos tenemos que acercar a ti con un corazón limpio, sincero, que reconoce que somos pecadores, que reconoce, Señor, que necesitamos de ti. Y por eso, Padre, venimos en este tiempo, Señor, en este momento, a pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad. Perdónanos, Señor, si hemos sido deshonestos delante de ti. Perdónanos, Señor, y te pedimos que penetres en lo más profundo de nuestro ser y que nos quebrantes. Sí, Señor, que realmente nos pases por ese proceso, Señor, en el cual tú nos alimentes con tu palabra, con tus enseñanzas, porque queremos ser personas, hombres y mujeres, aptos, con un carácter y con una actitud dispuesta a servirte, a obedecerte, a adorarte, porque reconocemos que si nos podemos acercar a ti, si reconocemos que si podemos tener esa comunión contigo, no fue por nosotros, fue por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz, que entregó su cuerpo, que fue desgarrado en esa cruz, que derramó su sangre pura, sin mancha, sin pecado, en ese sacrificio perfecto, por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para que ahora nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. Pero ¿cómo vamos a hallar misericordia, Padre, si venimos ante ti con un corazón impuro, sucio, manchado por el pecado? ¿Sí? Y no queremos arrepentirnos, no queremos reconocer que estamos mal. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a crear convicciones en nuestra vida, que realmente podamos ser hombres y mujeres dedicados a ti, santos, puros, ser santos como yo soy santo, dice el Señor. Inclinemos nuestro oído a su palabra, retengamos su palabra y obedezcamos lo que el Señor nos manda. Y sobre toda cosa, Señor, ayúdanos y enséñanos a cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Te damos gracias, Padre, y te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que vinieron hoy por primera vez, Señor, que los cuides, que les bendigas, que esta palabra, Señor, sea atesorada en su corazón y que su conciencia, Señor, también nos ayude, nuestra conciencia nos ayude, Señor, a reflexionar y a darnos cuenta cómo estamos delante de ti, porque queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio y puro, Señor. Damos gracias, bendice, Señor, a mis hermanos, bendice, Señor, esta congregación y ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a